Bueno, Un Tinto con Pinto ha decidido salir a otra nueva locación de café. Se trata de Love Coffee, una tienda ubicada aquí en un costado del municipio, del parque principal del municipio de La Plata. Y hoy nos acompaña un personaje muy importante dentro del municipio. Se trata de nuestro concejal Mauricio Liscano. ¿Cómo me le va, Mauricio? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Luis. Desde luego que un saludo muy especial también para la audiencia de tu medio que te sigue. Por supuesto es un medio muy importante por el alcance que ha venido logrando en el municipio de La Plata 1. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, pero pues hoy el tema importante es Mauricio Liscano, un joven plateño que se ha metido en este cuento de la política. Mauricio, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Tú eres habitante acá propio del municipio de La Plata? Sí, yo soy plateño, mi familia es plateña. Nosotros digamos que tenemos estos orígenes en una vereda distante del municipio, en la vereda Alto San Francisco. De allá es mi historia, de allá es mi infancia. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, por motivos de la educación, también tuvimos que desplazarnos. He vivido en la ciudad de Popayán, he vivido en la ciudad de Bogotá, he vivido fuera del país un tiempo y bueno, ahora estamos aquí sirviéndole a nuestro municipio desde esta instancia. Claro, Mauricio, tú tienes una formación ya profesional ¿de qué carrera has cursado en Popayán? Yo soy economista de la Universidad del Cauca, hice estudios de idioma en Washington, D.C. y actualmente estoy haciendo maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes. Esa es como mi trayectoria académica, Luis. Bueno, Mauricio, ¿usted su infancia la pasó en la vereda? Sí, yo arranco mis inicios en la vereda Bajo Cañada. Eran, digamos, un poco difícil, pues había dificultad porque no había transporte escolar cuando estudiábamos. Nosotros veníamos con mi hermana desde allí, era aproximadamente 1 hora de camino hasta la escuela Pedro María Ramírez. Luego tuvimos que irnos a la escuela de Alto San Francisco, allá terminamos la primaria. Fueron momentos también complejos porque pues cuando nosotros estudiábamos desde Bajo Cañada por lo menos transitábamos una carretera, Luis. En Alto San Francisco era una trocha de herradura. Podrás imaginarte un invierno, no habían restaurantes escolares tampoco, entonces teníamos que ir hasta la escuela, volver a almorzar, volver a la escuela, volver a la casa cada tramo de 45 minutos. Esa es como un poco la realidad de la infancia. Ya estaban pues los amigos de la infancia, de toda la vida. Y ya el bachillerato pues sí lo hice aquí en el municipio, en el colegio Luis Carlos Trujillo Polanco, hasta el año 9º diurno y luego terminé en la jornada nocturna. Esa es mi historia académica. Después ya se dio la oportunidad de ir a la Universidad del Cauca, con todo lo que significa para un joven plateño pues de escasos recursos irse a una ciudad nueva, pero afortunadamente el apoyo de mi familia fue fundamental y gracias a todo ese trabajo de ellos, de mis hermanos, de mis padres, pues puedo estar donde estoy y con la felicidad que me da todo lo que hasta ahora se ha logrado. Bueno, es un tema muy antagónico, la historia del sacrificio que se hace cuando niño para poder llegar y acceder a las escuelas, ¿no? O sea, muchos lo ven como, ay, el ejemplo de vida, pero realmente yo siempre lo he visto como la carencia del Estado, ¿no? Para que estas situaciones no se presenten. Ya dentro de un ámbito político, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente, lo que vemos es un sinnúmero de dificultades que se afrontan a diario. No solamente mi generación, aún hoy muchos niños siguen viviendo esto. Sabes, Luis, que la vida me dio la oportunidad de conocer una vereda que en moto desde el centro, desde el casco urbano, en el municipio de Cajibío, en el Cauca, estaba aproximadamente a 6 horas en motocicleta. Y allá encontré unos niños maravillosos que para ir al colegio tenían que ir desde las 4 de la mañana de su vivienda para llegar a las 8 de la mañana hasta la escuela o el colegio, y ahí en la tarde volver. Realmente unas rutas extremadamente largas y uno dice, no solamente es mi realidad, esto es la realidad de mucha gente. Ya lo vivimos, ya pasamos, tuvimos la oportunidad de hacer otras cosas, pero todavía hoy hay mucha gente que sigue en este abandono del Estado, que sigue viviendo y sufriendo las realidades de esta ruralidad. Sin embargo, eso también nos inspira, ¿no, Luis? Nos inspira a luchar, a prepararnos y a poder colaborar un poco.
Claro, ¿de dónde nace ese deseo de servir desde un tema político? Yo creo que viene desde la universidad misma. Ahí yo estuve muy activo en los procesos estudiantiles, como líder estudiantil. Estuvimos liderando la marcha del año 2011, cuando estuvimos afrontando todo lo que era la reforma a la Ley de Educación Superior. Y un poco esa conciencia social de que no es solamente uno, no es solamente el individualismo, sino también lo que se puede hacer por los demás. Como dicen por ahí, el bichito de la política venía engendrándose. Yo participo como asesor la primera vez en el proceso electoral del 2015, en una campaña a la alcaldía. Definitivamente creía yo que estos procesos alternativos tenían que seguirse. De cierta manera me fui motivando, fui entendiendo que podría yo incursionar, y sobre todo no siendo fácil, Luis, porque vengo de familias que no son tradicionalmente políticas, nunca han hecho política, muy distantes de esta rama, y entonces dábamos el salto sabiendo lo difícil que era el proceso. Afortunadamente la gente nos acompañó, afortunadamente la gente entiende de que también se requieren liderazgos que vengan con independencia, liderazgos que no vengan programados o patrocinados desde sectores políticos específicos, y por fortuna estamos aquí representándolos con todo el cariño y con todo el compromiso que esto requiere. Claro, hablemos un tema, ese tema tradicional de la política que ha sido manejado siempre como con las mismas familias, con las mismas vertientes, y que de cierta manera pues con los mismos compromisos que son los que permiten o más bien no permiten el avance de una comunidad, porque está siempre como no gobernando para un pueblo, sino para un grupo en especial, ¿no? Quiero partir contando algo. Siempre que yo me presento y siempre que me presenté a este proceso electoral, más que decirle a la gente vote por mí porque detrás de mí está este o aquel apellido, o vote por mí porque miren, soy el niño o el muchacho que vino desde tan abajo y poco a poco ha venido escalando. Es decir, la gente, hay que empezar a mirar capacidades y hay que empezar a mirar qué personas están siendo capacitando, se están creciendo en torno a liderazgos y se están soltando de esta tradición. Las tradiciones tienen un problema, y es que los compromisos a su alrededor son fuertes, y esto no es un desconocimiento. Y cuando tú ves que la administración pública está formada como por un conglomerado de personas que se rotan de un lugar a otro, que de cierta manera han capturado las rentas municipales, uno dice, aquí hay que pensar en unos procesos diferentes, aquí hay que pensar en la posibilidad de liderazgos diferentes, aquí hay que abrirle la puerta a otras gentes. Plateños que se están formando en la Universidad del Cauca, en la Universidad Surcolombiana, en Bogotá, en Medellín, las ciudades que tienen aportes enormes que hacer esta ciudad, y que desafortunadamente por estas castas políticas no tienen cupo ahí, no tienen cómo ayudar directamente a hacer una mejor sociedad, un mejor municipio. Y eso es lo malo de lo tradicional en la política. Lo bueno es que se abran los espacios y que permitan que mejor... Claro que sí. ¿Y cómo romper esas cadenas que nos atan a esas castas y empezar a propender que los jóvenes realmente no solamente se manifiesten en las calles, sino que se manifiesten colocando las personas que a bien consideran puedan representar sus ideales políticos en estas justas electorales que se presentan próximamente? El cómo es un tema muy complejo, Luis. Sin embargo, yo entiendo que pueden ser varias las vías a explorar. Una, por supuesto, es que la conciencia debe permear, sobre todo en la juventud. La juventud tiene en sus manos estos procesos, empezar a pensar que el futuro del municipio de La Plata Huila no puede estar mediado por un puesto de trabajo, por un contrato, sino por esas políticas que de verdad permitan la transformación social de nuestro municipio. Y lo segundo es, aquí hay que tomar conciencia de cierta manera cómo es ese municipio que queremos en el futuro y qué estamos haciendo en el presente para llegar a él, ¿cierto? Y la conciencia es, cuidado, porque si seguimos votando por los mismos mecanismos de siempre, pues no vamos a tener resultados distintos. Siempre has escuchado, Luis, yo sé que la gente lo ha escuchado, y es que si quieres resultados distintos, pues camina distinto, ¿cierto? Si aquí hemos visto unas organizaciones estructuradas en torno a una maquinaria política con dinero, con puestos, con contratos,
y que después lo que se hacen es repartir las instituciones municipales dentro de los amigos que financiaron esas campañas, pues va a haber poca libertad para la innovación, poca libertad para tomar decisiones difíciles, porque parte de ser administrador público es también tomar decisiones difíciles. Sin embargo, cuando le debes ese proceso a inversionistas, a empresarios de la política, pues difícilmente puedes darte la pela, porque de pronto esas decisiones afectan esos intereses particulares. Esa es la manera de romperla, yo creo. Entender que hay que derrocar a los empresarios de la política y hay que empezar a abrirle paso a los gestores públicos que sienten esto y se apasionan por un mejor municipio y que de cierta manera están trabajando para ello. Hay dos maneras de verlo. No digo que todos los políticos que hoy lideran los procesos en el municipio sean malos. Sin embargo, hay que diferenciar entre quienes puedan hacer un proceso independiente de tomas de decisiones pensando en el futuro de La Plata-Huila y quienes definitivamente no pueden salirse del marco que representan sus grupos, sus partidos o sus ejes políticos, sus estructuras. Y yo creo que la gente tiene que ser parte de esto. A mí me ha parecido siempre injusto que el candidato a la alcaldía lo definan senadores o lo definan candidatos a la gobernación, que no viven en La Plata, que no sufren el municipio de La Plata-Huila, sino que se arman una reunión en Neiva y allá cuadran quién va y quién no va, quién tiene posibilidades y quién no tiene posibilidades. La manera de romper esto es que la ciudadanía en algún momento con una conciencia colectiva decida quién quiere que los lidere y hagan esas apuestas. Y hay algo que es sumamente nocivo para la democracia, Luis, y es el transporte en épocas de campaña. Si te das cuenta, esa dinámica ha sido nefasta porque significa poner a la gente en buses, en chivas, en motos, que es la nueva modalidad, traerlos a un punto, decirles por quién y cómo tienen que votar y direccionarlos así. Muchas veces la gente ni siquiera es consciente de esto, pero hay una esperanza y todo lo que estamos viendo es esa voz de cambio que ojalá se logre materializar también a nivel municipal. Claro que sí, los jóvenes realmente son muy apáticos y la comunidad en general a pertenecer a los grupos de base para cualquier cambio generacional en el tema político, como son las juntas de acción comunal, a liderar procesos de cambio desde una junta de acción comunal, porque siempre está, es una percepción que tengo, desde la junta de acción comunal se dice qué concejal es el que va a apoyar y desde el consejo se dice cuál alcalde es el que se va a nombrar. Entonces empieza a ver, si no movemos esa base, si no hay participación en esa base, pues no vamos a poder mover esa persona que está arriba, ¿no? Porque los jóvenes empiezan también a enquistarse en esa sociedad excluida, en esa sociedad donde no se le tiene en cuenta para la toma de decisiones, donde se crean organismos con nombre y figuras jurídicas que realmente no tienen la participación que debieran tener, los consejos municipales de juventud. Hoy el Consejo Municipal de Juventud no está jugando un proceso activo en la construcción de una política pública de juventud, por ejemplo. Y entonces hay un enlace municipal que determina un documento y se cumple, y dicen cumplimos, tenemos política pública de juventud. Realmente no representa a los jóvenes y los jóvenes poco deciden. Y eso que pasa a nivel municipal pasa también a nivel de las organizaciones territoriales como juntas de acción comunal. Los espacios muchas veces están ya cooptados por esos líderes de toda la vida. No hay un relevo generacional que permita que se oxigenen estas organizaciones. Y uno lo que empieza a ver es que hay más y más exclusión. Ya no son las mayorías aglomeradas o agrupadas a través de la acción comunal, sino es una minoría tratando de hacer unas gestiones para sus grupos y no para el interés general. Ese es el cambio que debe hacerse, la invitación a que se participe activamente, la invitación a abrir los espacios, la invitación de construir diálogo. Hoy, que la situación está tan difícil en el contexto nacional, el diálogo se vuelve un imperativo para salir de esta crisis, pero también se vuelve un imperativo para construir, y precisamente eso es lo que se debe hacer con los jóvenes, construir con ellos, construir una visión compartida. Al fin y al cabo, no es el municipio que vivimos, sino en el cual ellos también quieren vivir y tienen que ser partícipes. Los muchachos desde los 14 años en adelante tienen que jugar un papel activo en la política y que a futuro sean los plateños quienes determinen sus líderes, en quién se ven representados, no a quién les imponen, y que ojalá vamos poco a poco de la mano de los muchachos, de la mano de los estudiantes, de la mano de los nuevos líderes comunales, transformando esto a decir, somos nosotros los que tomamos la decisión, es el pueblo el jefe, es el pueblo el que manda,
y no a quien le imponga. Bueno, hemos visto también que los jóvenes han sido muy fuertes en las redes sociales frente a las observaciones que le hacen las personas mayores cuando dicen, oiga, pero es que usted se dejó meter el tema de la ley, dicen, oiga, usted se dejó descuadrar sus horas, ¿por qué me viene a mí a decir cómo se debe cambiar cuando usted no lo ha hecho? ¿De dónde debe surgir el cambio? ¿De dónde debe salir esa semilla? Si ellos están muy renuentes a no escuchar a las personas mayores. Bueno, yo creo que es un ejercicio de coordinación de empalme, ¿no? Aquí no se debe promover una fractura y de pronto los contextos eran diferentes. Hoy estamos hablando de unas nuevas ciudadanías, unas ciudadanías más activas, unas ciudadanías que reclaman gobiernos más abiertos, más participativos. Eso no lo teníamos, era una democracia que sobre la década de los 90 apenas se enquistaba en una nueva constitución política. Y por supuesto eso tiene todo un marco conceptual y era una sociedad que apenas y conocía la democracia en el mundo del liberalismo, ¿cierto? Hoy se viene madurando esa sociedad que recoge los frutos de la nueva constitución y que se espera sea mucho más participativa. Es que, debe ser hoy la consigna, participación ciudadana y transparencia de parte de los gobiernos. Entonces, la apuesta a nuevas ciudadanías, la apuesta a ciudadanías libres sobre todo, deben ir encaminándose, no enmarcadas por el tradicionalismo. Me duele mucho cuando aquí se montan campañas en la expectativa del empleo. El empleo es un tema muy delicado en nuestro municipio, porque escasea. Y entonces cada campaña política se ha montado en la posibilidad de a quién sí y a quién no se le va a dar contratos. Yo he tenido la oportunidad de decirlo en muchos espacios y si me permite lo voy a decir en este también. Hay que avanzar en políticas públicas donde el empleo llegue a través de la creación de empresas. ¿Y qué debemos hacer desde lo público? Generar toda la disponibilidad de servicios públicos para que empresas abran sus puertas, para que la industria llegue a nuestro municipio, se genere empleo de calidad y empleo que perdure. Eso permite el desarrollo. Cuando tú le das a los jóvenes unos contratos de 3 y de 6 meses y los estás rotando, tú ni siquiera permites que eso genere la movilidad social, porque sobre un contrato de 6, de 3 meses o de un año, difícilmente un joven va a poder hacer un crédito hipotecario para su vivienda, difícilmente un joven va a poder hacer un crédito educativo para su universidad, su maestría, su especialización. Pero cuando viene empleo de calidad, cuando vienen las empresas y generan unas condiciones diferentes, la calidad de vida cambia. Y por supuesto que eso promueve las generaciones libres porque ya no solo manipulan con lo más básico que es el sustento. La gente tiende a garantizar el sustento vía el trabajo, vía la dignidad de su oficio. Y entonces la gente va a tener más capacidad de pensar en lo que quiere y no va a estar tan sometida o tan obligada por lo que le toca, porque es que por aquí está el amigo que me puede dar el trabajo, me puede ayudar con el puesto. Ahí tiene que surgir el cambio. Bueno, entonces la invitación para nuestros coterráneos del municipio de La Plata, ¿cuál sería para ya concluir acá este gran tinto con pinto hoy? La invitación es a que no tengan apatía a la política, entiendan que la política define todo lo que sucede en esta democracia. Por esa razón hoy está la gente en las calles exigiendo derechos, tumbando una reforma tributaria, exigiendo que se transforme la reforma a la salud, exigiendo que se respeten los derechos a la educación, a la vida digna. En ese caso la invitación es, hay que abandonar esa apatía. Mira, tenemos una sociedad con unos niveles de abstención supremamente altos y son los abstencionistas los que hoy están determinando que unas minorías definan el futuro de las mayorías, ¿cierto? Porque el decir es a mí no me importa esto, a mí la política no me importa, yo no vivo no como de la política. Finalmente la política define los impuestos, nuestros ingresos, definen nuestro salario mínimo, definen nuestro modo de vida en últimas. Todo es una decisión y una discusión política. Por eso es tan importante que no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores que se han mantenido al margen de la política se vinculen, que exijan gobiernos abiertos, que exijan resultados, que evalúen los planes de desarrollo, que se den cuenta qué se promete en campaña y cómo se está llevando, si se cumple, si no se cumple, que se castigue al mentiroso. Estos tiempos exigen sinceridad y exigen mucho trabajo por el sector público. Es un reto enorme porque hay recursos escasos, porque las necesidades de la sociedad son cada vez más grandes. Así que con lo poco que hay que hacer mucho. Y lo más importante es trabajar con honestidad, con sinceridad.
trabajar para que se entienda que los recursos públicos son sagrados, son intocables, no se pueden repartir entre un grupo de amigos. Los recursos públicos tienen que generar valor público y ese valor público se tiene que ver reflejado en toda una sociedad. Pero eso ¿cómo se logra? En la medida en que la gente participe, en la medida en que la gente cope los espacios de participación ciudadana, ¿cierto? Veedurías ciudadanas, consejos de juventudes, juntas de acción comunal, que son los espacios. Hoy se está creando la política pública de la mujer tiene que participar, tiene que vincularse más para pedirle la garantía de sus derechos. Voy a ponerle un ejemplo, Luis. En el orden nacional hoy se ha determinado en política la ley de paridad, y es que determina que las listas a los estamentos políticos como consejos, asambleas, cámaras de representantes y senados tengan paridad en género, 50% hombres, 50% mujeres. Y resulta que nosotros nos encontramos en el orden municipal de que las mujeres no quieren participar, realmente no se están muriendo de ganas por participar, terminan poniéndose unos nombres para completar listas. Necesitamos y reclamamos el liderazgo efectivo de la mujer, porque es desde ahí desde donde se transforma la participación ciudadana. Yo soy uno de los convencidos de que la mujer es mucho más sensata para dirigir el rumbo de un municipio, de una nación. La mujer tiene mucho más cariño, mucho más amor, mucha más empatía, y eso es lo que hay que seguir cultivando. Y la invitación es a ellas también a que se vinculen, a que los jóvenes universitarios, los estudiantes del SENA, desde los colegios mismos, empiecen a definir cuál es el municipio que quieren, a dónde quieren llegar, y empecemos a trabajar por esas metas. Bueno, quedan muchos interrogantes, el espacio se nos acaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Un Tinto con Tinto. Muchas gracias por este espacio interesante, lo que se viene gestando desde los medios de comunicación, y aquí estamos dispuestos a colaborar, dispuestos a trabajar, y en donde se me requieran, pues yo soy muy dispuesto a construir región. Por esa razón estoy aquí y quiero seguir aquí. Muchas gracias. A usted muchas gracias.